SER Podcast. Bueno, a ver, vamos a abrir ya el juzgado de guardia con Félix Martín. Esta noche, además, mira, queríamos empezar con un dato que parece absurdo y que, sin embargo, lleva más de medio siglo desconcertando a todo tipo de especialistas. Mira, a psicólogos, a policías, jueces, criminólogos de todo el mundo, porque la lógica nos diría que si una persona sufre una emergencia delante de 100 testigos, la lógica nos diría que esa persona tendría más posibilidades de recibir ayuda que si lo hace en presencia de una o dos personas, ¿no? Pues resulta que numerosos estudios de psicología social han demostrado algo paradójico, algo inquietante, y es que en determinadas circunstancias ocurre exactamente lo contrario. Que cuantos más testigos presencian una emergencia, menos probabilidades hay de que alguien intervenga ahí. Menos probable es que alguien llame, que alguien ayude, menos probable incluso que alguien se acerque. No estamos hablando de criminales, ni de personas especialmente crueles. Estamos hablando de, no sé si os habéis visto reflejados hasta este momento, pero estamos hablando de ciudadanos corrientes como nosotros, como los que nos oyen, como cualquiera de nosotros. ¿Es así, no, Félix? Totalmente. Y lo más perturbador, Roberto, es que esto no es una leyenda urbana, no es una teoría de Internet. Es uno de los fenómenos psicológicos más estudiados de los últimos 60 años. Anda. Ha sido analizado en universidades de todo el mundo, se ha reproducido experimentalmente cientos de veces y ha obligado a replantearnos una idea que creíamos consustancial a la convivencia social. La idea de que la presencia de más personas garantiza más ayuda, porque a veces ocurre exactamente al revés. Esto es lo que vamos a ver esta noche. Sí, a ver, vamos a ponernos en situación histórica. ¿Cuándo esa idea preconcebida de solidaridad en la ayuda da un vuelco, da un giro? Adriana, venga, hagamos un viaje en el tiempo. Vale, pues estamos en Nueva York, la fecha es el 13 de marzo de 1964, son las 3 de la madrugada. Una joven vuelve a casa después de trabajar, tiene 28 años, se llama Kitty Genovese, está llegando a su portal cuando un hombre la ataca. Kitty grita, pide ayuda. La gente que hay en el lugar pues la ven intentando escapar y a pesar de ello nadie hace nada. Durante décadas se difundirá una historia estremecedora y es que decenas de vecinos escucharon sus gritos, nadie hizo nada, nadie llamó, nadie acudió y hoy en día sabemos que la historia pues tiene más aristas, ¿verdad, Félix? Sí, a ver, ¿qué es verdad y qué ha pasado a ser leyenda y qué nos enseñó ese episodio, Félix? Es la mezcla entre leyenda y realidad que muchas veces sucede. La historia real fue más compleja. Efectivamente, como afirmáis, algunos vecinos sí reaccionaron. Otros escucharon fragmentos y no toda la conversación o todo el problema, o algunos sí que llamaron y otros realmente no entendieron lo que estaba ocurriendo. Pero lo verdaderamente importante, chicos, no fue el número exacto de testigos, lo importante fue la pregunta que surgió después y que nunca se había hecho hasta ahora, que cómo fue posible que cuando muchas personas presencian una emergencia, tan pocas actúen y ninguna de forma efectiva. Es como si se genera el efecto contrario y esa pregunta conmocionó la psicología. Ya, eso quiere decir que es al menos una reflexión que hace la psicología antes de ayer, ¿eh? Esto no viene de siempre, porque hasta el suceso este de Kitty, la explicación era muy sencilla. Pensábamos que quien no ayudaba era sencillamente porque no quería ayudar, ¿no? Efectivamente, los investigadores descubrieron algo mucho más perturbador, que muchas veces las personas no actúan aun queriendo hacerlo. Existe un bloqueo que puede tener distintos motivos o mecanismos. Esto, si me permite, Roberto, pasa muchas veces en los delitos, Sí. con determinadas víctimas a las que exigimos que reaccionen o huyan o escapen y no lo hacen porque no pueden hacerlo también. Incluso estaba pensando cuando pasa con víctimas, la revictimización que se les hace a través cuando alguien sin tener los conocimientos previos, sin saber exactamente qué había ocurrido, sin conocer a la persona, a veces obviando que es una persona, sino hablando como si fuera un caso de ficción, un caso simplemente, entonces se dice, hombre, pero si no hizo esto explicaría que, ¿no? Y se sacan conclusiones desde luego falsas. Oye, el primer mecanismo emotivo sería lo que tengo entendido que se conoce como la dispersión, la difusión de la responsabilidad, ¿no? Explícanos eso que es, Félix. Venga, os lo vamos a explicar, si te parece, con un ejemplo, ¿vale? Imaginad, todos los oyentes también, una calle vacía. Una persona se desploma en el suelo y solo estás tú, Roberto. ¿Qué haces? Bueno, pues imagino que lo mismo que vosotros, bueno, intentar ayudar. Claro. Se me ocurre lo primero, llamar inmediatamente al teléfono de urgencias, ¿no? Al 112, Sí. ¿no? Claro, yo creo que esto todos los oyentes, todos los compis que estáis ahí en el estudio lo decís, esta respuesta, la decimos todos. ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros no actuamos, probablemente no lo hará nadie. Ahora
Vamos a imaginar otra situación, ¿vale? Imaginemos la misma situación de una calle vacía, una persona una persona se desploma y en vez de estar una calle vacía, hay 50 personas alrededor. Tu cerebro probablemente va a coquetear al menos con alguna de las siguientes actitudes que tiene como nexo la consecuencia de no hacer nada. Seamos sinceros si esto nos ha pasado en algún momento en la calle, ¿vale? Por ejemplo, coqueteamos con alguien habrá llamado, ¿para qué voy a llamar yo? Seguro que otro sabe más que yo, seguro que hay alguien más preparado, y si además esta persona tiene algún problema, y sin darte cuenta, ¿qué es lo que estamos haciendo? Delegando la responsabilidad en una multitud de desconocidos. Exactamente. Yo creo que a todos os ha pasado alguna vez en una medida u otra, ¿no? Tal cual lo está describiendo Félix. Oye, qué paradoja, ¿no? Pensamos que cuanta más gente haya, más protegida estará una víctima, como decíamos al principio, y la mayoría de ocasiones es al revés. Exactamente. Puede ser totalmente lo contrario de lo que parece. Ya. Oye, hay otro segundo mecanismo, decíamos el primero, el de la dispersión, de la responsabilidad, la difusión. Otro que sería, para justificar que no has hecho nada, es pensar que todos se equivocan a la vez, que la víctima no sufre en realidad ningún peligro, o que no será tan grave. Pero aparte de todo, ¿hay algún mecanismo más? Hay otro fascinante. Atención al nombre. Se llama la ignorancia pluralista. Y eso es. Yo leo este nombre y ya quiero leer lo que es, ¿vale? Y probablemente os anuncio que todos lo hemos vivido, ¿vale? Imaginemos un vagón en el metro, ¿vale? Escuchamos un ruido extraño del vagón del metro. Algo raro sucede. Todos dudamos, todos miramos alrededor. Y como nadie parece alarmado, concluimos que quizá no pasa nada grave. Bueno, claro, nos tranquiliza también la tranquilidad de los demás, que a lo mejor también están siendo contagiados por nuestra propia tranquilidad. Pero sí que está pasando, ¿no? Sí que, aunque sí que esté pasando. En el fondo lo que estamos haciendo es alimentar nuestra tranquilidad de la tranquilidad de los demás, como una señal de normalidad. Y si no hay esa tranquilidad, todos nos equivocamos al mismo tiempo, ¿sabes? O sea, fijaros, preferimos equivocarnos todos al mismo tiempo y al mismo tiempo preferimos la tranquilidad observando a una multitud a la que no conocemos. Claro, o sea que nos copiamos incluso cuando tenemos miedo. Sí, y esto en el fondo nos vincula, si lo piensas, Adriana, con animales. Somos animales sociales. Miramos constantemente a los demás para interpretar la realidad y a veces esto nos juega malas pasadas. Me comentabas ayer, mientras preparabas el programa, que aquí te querías detener porque todo esto te recuerda, lamentablemente, al caso de Samuel Luiz, ¿no? No, sí, es evidente. Tenemos que dedicarnos un momento. Efectivamente, tenemos que detenernos. Estos hechos suceden el 26 de julio del 2021. Samuel tiene 24 años, está hablando por videollamada con una amiga. Esto es en Galicia, ¿no? En Galicia, perdón, en La Coruña, efectivamente. Un grupo interpreta erróneamente que les está grabando y empiezan los insultos, las amenazas y finalmente en una escalada terrible, una agresión brutal que acabará con su vida. Ya, oye, ¿qué hicieron quienes estaban alrededor? Porque no estaban solo los que acabaron con esa brutalidad con la vida de Samuel, había más gente, claro. Y aquí, mira, es muy interesante para mí que me hagas esta pregunta, porque aquí tenemos que ser enormemente justos y prudentes, porque se virtieron, ya sabemos, el sensacionalismo que a veces dan determinados crímenes espeluznantes. Y aquí sería falso decir lo que se insinuó, que nadie ayudó. Hubo personas que intervinieron, hubo personas que llamaron a emergencias, hubo personas que intentaron auxiliar a Samuel, y precisamente por eso merecen un reconocimiento. Pero el caso vuelve a colocarnos frente a una realidad incómoda, chicos. Es cuando la violencia aparece delante de nosotros, ¿qué otra cosa nos surge por arte de magia? ¿El miedo? El miedo total. Y el miedo... Perdón, no quería interrumpirte. Y el miedo puede explicar la ausencia de respuestas. Ya. Claro, es que lo del miedo, Edgar, ¿ibas a decir algo? Sí, que yo siempre defiendo, de hecho yo creo que lo he dicho aquí alguna vez, que cuando alguien pone un comentario, un vídeo que está bien, alguien le pega una paliza a otro y todos los comentarios son, jolín, yo le hubiese pegado, yo le hubiese hecho esto, yo le hubiese cogido el cuello. Pues yo siempre pienso, yo seguramente soy un miedica, es que lo tengo que admitir, me dan miedo esas cosas. Claro, tú igual hubieras buscado un sitio para llamar a la policía, a la policía, intento hacer eso, pero yo no me meto con todo lo grande que soy a pegar a nadie, ni como hace la gente que son sansones, todo respeta mi miedo también, es que no sé. Y hay otro miedo además, Edgar, que seguro que nos lo puede explicar Félix, que es el miedo a hacer el ridículo, ¿no? Porque esto también tiene peso, Félix, en el comportamiento de muchos testigos.
Muy bien. Primero, Edgarita, felicidades por reconocer algo que te hace valiente, ¿eh? El reconocer el miedo al enfrentamiento físico nos hace valientes y también nos hace que reivindicamos también una humanidad donde no se resuelva todo con el enfrentamiento físico. Pero volviendo a tu pregunta, Adriana, claro que hay un miedo a hacer el ridículo que pesa mucho más de lo que creemos. Porque mucha gente piensa, ¿y si no es una agresión? ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si me equivoco? ¿Y si hago el ridículo delante de todos? Y aquí aparece una paradoja terrible, que a veces el miedo a equivocarnos pesa más que la preocupación por la víctima. Alguno diría que eso es una metáfora de la sociedad actual, ¿no, Félix? Efectivamente, porque nos obliga a mirarnos a un espejo, al espejo de la realidad. Pero ya sabes que yo siempre intento ser optimista y entender nuestra realidad es el primer paso para combatir las partes oscuras del alma humana. A ver si es así, porque luego está como último mecanismo, como hemos recordado al hablar del caso de Samuel, del miedo puro. Félix, todos sabemos qué es el miedo, pero ¿qué traducción puede tener el miedo en un testigo que ve cómo están agrediendo a una víctima? ¿Cómo opera en esa persona el miedo exactamente? Vamos a pensar, para entender bien lo que significa el miedo, que hay una idea incorrecta al respecto, ¿no? De la que está dada por hecho. Tradicionalmente nos han enseñado que ante un peligro existen dos respuestas, chicos, o luchar o huir. Sí. Pero existe una tercera. A ver quién la adivina. Pues no sé, ya hemos dicho eso, o nos huimos, buscamos algún sitio a lo mejor para actuar, pero sin meternos, no sé, ¿qué se os ocurre? ¿Cuál es la tercera vía? ¿Qué es, Félix? Es congelarse, quedarte paralizado. Quedarnos bloqueados. Y ojo, eso no es miedo. Eso no es miedo. Mira, he estado en un curso estos días muy interesante del trauma, de cómo reaccionamos ante el trauma, y es lo que nos conecta más con los animales. Me decía la psicóloga que en el fondo, ¿qué animales no se quedan quietos, por ejemplo, cuando viene un león, ¿no? Claro. Y se queda quieto porque considera que, pondera en ese momento que enfrentarse le puede salir más caro que huir, y se queda quieto por supervivencia. La persona, por tanto, actúa a un instinto animal de supervivencia y decide conscientemente no actuar, simplemente se bloquea. Y esto ocurre muchísimo más de lo que imaginamos, muchísimo más, creedme que sí. O sea que muchas de esas personas que decimos, de las que estaban juzgando así alegremente, como nos contaba Edgar en las redes sociales, y las que parecen indiferentes o frías como un témpano, que en realidad están aterradas. Están aterradas y esto os pasa muchas veces, chicos, y si lo aplicáis a vuestra vida normal, en el conflicto. El cómo actuamos ante el conflicto también nos define. Yo, por ejemplo, en el conflicto no sé actuar y me bloqueo. El más parranchín del mundo, me bloqueo en el conflicto. O sea que es muy importante que hagamos esa interiorización de cómo somos para también entender que las cosas no son blanco ni negro. Pero escuchándote, Félix, escuchando lo que explicas con la psicología, parece que estemos un poco programados como para mirar a otro lado. O sea, que si nos atacan y además hay más gente alrededor, pues yo qué sé, más nos vale ponernos a rezar. Por ejemplo. Pues chicos, como aquí somos humanistas y siempre vamos a ser humanistas, siempre vamos a ser, voy a traeros una buena noticia, porque tengo unas en la manga que me he guardado toda la noche. A ver, venga, vale. Sí, para porque el final. También sabemos que hay algo que rompe el efecto espectador, eso de quedarte mirando los toros de la barrera, que es que una sola persona, dé un paso al frente. Una voz que diga, usted llame al 112, usted venga conmigo, usted ayúdeme, y de repente ocurre algo maravilloso. La responsabilidad vuelve a tener nombre y se ha estudiado que cuando hay alguien que asume dar un paso, que el paso, y aquí doy la razón a Edgarita de nuevo, no tiene por qué ser pegar a alguien que sabes que a lo mejor tiene un arma, sino es llamar al 112, todo el mundo opera y todo el mundo reacciona. Es decir, esto le he llamado yo, este nombre, me lo he inventado, es el estímulo de la responsabilidad. Bien puesto está, vale. ¿Tú has vivido algo así parecido? ¿Algo que te haya hecho llegar a esta conclusión y poner ese nombre, Félix? He vivido una anécdota muy rápida, os la cuento. Además, aquí rindo homenaje a una amiga muy querida que se llama Meli, de Málaga. Viví esta cosa en la universidad. Íbamos a la universidad en Málaga en autobús.
Y yendo en el autobús, pues de repente sube un chico, un chaval, pues que vestía peor, que era menos agraciado físicamente, y la masa hace que cuando se quería sentar la gente ponía cosas, aquí no te sientes, que eres feo, Ya. le empezaron a insultar. Yo me quedé callado, no hice nada. Mi amiga Meli se levantó, esta anécdota la cuento 1000 veces y ya la he exagerado, ¿no? Y dijo, es una vergüenza, nos da vergüenza que se sienta a mi lado el chico. Bueno, pues en el viaje todo el mundo acabó pidiéndole perdón a Meli, a mi amiga. Y mi amiga le dijo, no, a quien tenéis que pedir perdón es al muchacho. Y le pidieron perdón, ¿eh? Oye, le hemos dado la vuelta a esto, ¿no? Porque entonces Joder, me estás diciendo que la valentía o la autocrítica que también se contagian, no solo cuando nos quedamos ahí timoratos, ¿no? Y yo fui incapaz de reaccionar, porque en ese momento, fui incapaz de reaccionar, lo reconozco. Oye, ¿Meli es jueza ahora o a qué se dedica? No, trabaja en cosas relacionadas con la economía, estudió Derecho y es una persona maravillosa. Mañana le mandaré el podcast y me va a matar. Te queremos, Meli. Bueno, un beso muy fuerte, Meli. Y oye, hay que ver qué curiosos, qué contradictorios somos y cómo a través de estas cosas nos lo explica desde su mirada Félix Martín, al que también desde aquí le enviamos un beso muy fuerte. Félix, hasta la próxima, amigo. A vosotros muchas gracias. también. Hasta Cuidaros ahora. mucho, chicos. Igualmente. Adiós. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.